corresponde hablar del espacio educativo. Yo nada más voy a tratar de pues narrar brevemente precisamente cómo hemos usado las prácticas generativas, el modelo generativo, incluso en articulación con otros enfoques teóricos también, para precisamente promover y ser mediadores en este sentido de transformaciones sociales que se han hecho necesarias en educación. La intención que voy a perseguir en este caso, voy a compartir nada más solo para presentar los tres ejes. No sé si se alcanza a ver acá. Son tres ejes que son los que me gustaría precisamente introducir, aprovechando este espacio, el cual agradezco muchísimo, por supuesto. Hay una primera cuestión que creo que es interesante plantear, que es, bueno, ¿qué importancia precisamente podría tener trabajar desde una práctica generativa, promover estos procesos generativos en la educación y en el desarrollo de procesos de aprendizaje? Como decía Dora al inicio, particularmente trabajamos en educación superior, y hemos desarrollado precisamente estas experiencias, al menos en contextos formativos con educadores de distinta naturaleza, ¿no? Algunos son interventores educativos, otros son básicamente estudiantes que se forman para ser pedagogos, pero también trabajamos con un grupo de educadores que van a luego desempeñar labores de enseñanza y de educación en contextos indígenas. Y entonces en ese sentido hay un repertorio amplio, digamos, de espacios de formación donde hemos podido trabajar el modelo. Entonces, en primer lugar, me gustaría hablar de la importancia que ha tenido precisamente en estos espacios formativos. En unos minutos voy a hilar en ese sentido las ideas. Hay dos aspectos más de los que me gustaría hablar brevemente. Uno tiene que ver con precisamente analizar, reflexionar un poco sobre cómo las prácticas generativas han incidido directamente en la conformación de contextos, o sea, de una nueva ecología social, en este caso en el contexto de la conformación de comunidades de aprendizaje, como un espacio propicio precisamente para generar la construcción social, digamos, trabajar desde la perspectiva de la naturaleza social que tiene el propio aprendizaje, pero además un espacio que permite justamente transformar también los modos de relación en los procesos educativos, ¿no? Y por último, bueno, voy a hacer énfasis también en cómo hemos usado toda la perspectiva generativa también en la investigación educativa, ¿no? Investigación e intervención educativa desde un referente que yo creo que se articula de manera muy viable, que es precisamente la investigación-acción participativa, ¿no? Que ha sido como la herramienta fundamental que hemos podido utilizar. Con relación al primer punto, yo creo que la situación que tenemos en los procesos educativos es bastante compleja. Yo creo que no es una situación privativa de México, que es el contexto, digamos, donde estoy, sino es una situación general que atraviesa cómo la educación tiene que enfrentar situaciones de incertidumbre. Por ejemplo, nos tocó, pues obviamente, asumir el impacto de la pandemia. Ahorita estamos asumiendo las consecuencias, por ejemplo, de la pandemia. En el caso de educación superior, los procesos educativos tienen que preparar a los jóvenes para la incertidumbre en el contexto laboral, y sobre todo nosotros asumimos algo muy interesante, que es toda la transformación que ha tenido el aprendizaje y la generación de una nueva cultura del aprendizaje. Quiere decir que corresponde a la creación de estos espacios de relación diferentes, generativos, poder enfrentar estos desafíos desde por lo menos dos cosas importantes. Una problematización participativa. Es decir, yo creo que no ha funcionado que los modelos educativos desde fuera traten de imponer transformaciones, digamos, acciones de cambio, del cual la gente no ha participado precisamente en no solo identificarlos, sino en generar las formas de enfrentarlos. Y por otro lado, también el modelo generativo nos permite que los participantes, todos los actores educativos, y en este caso estoy hablando de los estudiantes, de los docentes y de también padres de familia, etcétera, puedan involucrarse en los procesos de generación de las alternativas que son viables en cada contexto. Y yo creo que justo el modelo generativo nos ayuda a que eso se pueda promover, ¿no? Creando un espacio de relación diferente, constructivo. Lo otro que yo creo que ha sido sumamente importante en nuestra práctica, el hecho en el sentido de incorporar el modelo generativo, es que hemos utilizado el diálogo generativo de forma particular para todas estas acciones y otras que desbordan también la cuestión de la problematización y la generación de alternativas, que es convertir el propio instrumento de diálogo en un instrumento de desarrollo.
tanto personal como colectivo. Y esto entronca con algo que hemos precisamente articulado con lo que hemos estado trabajando desde el modelo, que es precisamente la teoría de Vygotsky en este caso, es decir, hemos articulado muy fuertemente todos estos principios con el enfoque histórico-cultural en el sentido de convertir precisamente la práctica generativa en una práctica que a su vez es mediadora y que nos permite trabajar en las zonas de desarrollo próximo, tanto individuales como colectivas, ¿no? Grupales. Buscando entonces que precisamente se puedan descubrir, fíjense, lo más tradicional que nos toca es que siempre estamos visualizando necesidades, problemáticas, pero el trabajo generativo nos permite descubrir aquello que las personas han logrado en su historia de formación y plantearnos entonces las potencialidades, ¿no? Es decir, las posibilidades de cambio vistas a futuro. En ese sentido, bueno, nosotros, les decía hace un rato, en el segundo punto que está aquí planteado, hemos trabajado muy fuertemente en el empleo de los diálogos generativos en la conformación explícita de comunidades de aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje, precisamente, que emergen de la comunidad de práctica, en este caso formativa, en el contexto de la universidad al que hacía referencia, y lo que hemos hecho es trabajar articulando dos principios, porque generalmente lo que hemos hecho es conformar las comunidades a partir de la investigación-acción participativa y a partir de métodos genéticos también vigogstianos. Es decir, hace un rato Dora hablaba de los microprocesos, nosotros trabajamos también desde la perspectiva de partir de las historias, tanto personales como colectivas, y a partir de ahí cómo emergen las posibilidades de descubrirse, o sea, de que las personas puedan autodescubrirse en estas zonas de desarrollo próximo, pero también que puedan generar de manera activa, de forma participativa, de manera creativa, aquellas alternativas que les permiten precisamente enfrentar las situaciones como grupo que aprende, incluido el planteamiento de metas comunes. Es decir, todo el modelo generativo y el diálogo generativo nos ha permitido convertir digamos, la regulación en espacios de autorregulación, cuando las personas son capaces de dialogar para descubrir posibilidades y trazarse metas comunes, en primer lugar. Descubrir las fortalezas y los recursos que pueden ser convertidos incluso en recursos colectivos, digamos, ¿no? Para poder asumir precisamente el logro de esas metas. Y lo vivimos, por ejemplo, cuando estuvimos conformando comunidades de aprendizaje desde modelo generativo en el marco del distanciamiento social. Los grupos pudieron encontrar alternativas precisamente para enfrentar las situaciones socioemocionales, es decir, fue precisamente en el diálogo donde se encontró la respuesta acerca de cómo enfrentar el abandono, de cómo enfrentar, por ejemplo, la situación que había estado planteado por un poco el desfasaje que se dio entre la organización pedagógica que tenían las universidades y las necesidades de ir aprendiendo en el contexto grupal, y se lograron encontrar ahí las alternativas. Y por otro lado, incluso se han encontrado las alternativas de cómo evaluar de manera constructiva los procesos de cambio, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos usado todas las posibilidades que brinda el modelo generativo en la conformación de comunidades que aprenden, que a su vez convierten luego el diálogo generativo en una meta de desarrollo, ¿no? Es decir, una vez se incorpora como una herramienta de mediación, de desarrollo, es muy difícil luego que puedan desprenderse de este recurso y más bien se convierte en una meta constante de empleo y de incorporación como instrumento propio de transformación y de autotransformación de la propia comunidad. Por último, quisiera hacer énfasis en el caso de la investigación de procesos de aprendizaje. Algunos de estos trabajos se han hecho en el marco de la propia conformación de comunidades de aprendizaje, pero también ha sido un eje específico del trabajo que hemos venido desarrollando, que tiene que ver con la formación de procesos para la autorregulación y la autonomía. Ha sido interesantísimo como la posibilidad de que se generen espacios de diálogo, de visibilización incluso de la importancia que pudieran tener estos procesos para las personas, es que justo se ha abierto el camino de transformación. Es decir, lo digo de otra manera, en la formación de procesos, por ejemplo, de autorregulación y de autonomía, solo es viable cuando las personas son capaces de descubrir en su propio desarrollo la importancia que han tenido o que tienen estos procesos para poder seguir, en este caso, formándose como aprendices, formándose como posibles profesionales, y de alguna manera solo el espacio de diálogo
permite analizar, bueno, efectivamente, qué problemáticas han tenido en esas trayectorias, qué posibilidades se abren si lo convertimos ahora como una meta de aprendizaje y qué relevancia pudiera tener la autorregulación y la autonomía en la transformación de su papel como aprendiz receptivo, pasivo, generalmente regulado en las condiciones de aprendizaje, para convertirse en un aprendiz que es capaz de autorregular, ¿sí?, de comportarse de manera mucho más autónoma y de tener riendas de sus procesos de cambio y de aprendizaje en sí mismo, ¿no? Entonces, solo en la posibilidad de diálogo, de encontrar precisamente los elementos de historia común en sus trayectorias y de plantearse estas nuevas oportunidades de mejora, es que hemos logrado encauzar la apropiación de estos procesos de autorregulación. En términos generales, quisiera entonces destacar que para nosotros la articulación de modelo generativo, insisto, con enfoque histórico-cultural, y además, bueno, con todas las bases también, obviamente, del socioconstruccionismo y los principios que Dora anunciaba desde el inicio, que hemos ido aprendiendo también como parte de la práctica generativa y del trabajo en el equipo, nos ha permitido indudablemente plantear estas nuevas maneras de llevar a cabo los procesos educativos en pos de contribuir a relaciones mucho más constructivas, creativas, sobre todo, ¿sí? Y también, por otra parte, haciendo uso, por supuesto, de las posibilidades que tienen, digamos, los procesos sociales para la transformación mucho más implicada, digamos, en el terreno de los participantes.